Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta oportunidad les saludo a todos los padres que Dios les ha dado la oportunidad de tener hijos. Sabemos de que somos, en la palabra del Señor en 1 de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. O sea que si usted tiene hijos es por el amor del Padre, que se nos llama hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a Él. O sea que muchos somos agradecidos delante de Dios al saber de que Dios nos dio esa oportunidad, ese regalo de ser padres. Entonces felicito a todos los padres de familia y los padres espirituales que tenemos porque somos hijos de Dios y Dios nos dio ese gran regalo. Y entonces en esta oportunidad saludo a todos los padres que puedan escuchar y los futuros padres de esta nación. Y voy a orar por cada uno de ustedes, sabiendo de que Dios los ha escogido, sabiendo que el gran amor que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el gran amor, su amor en nosotros. Entonces por eso es que nosotros nos ha dado ese regalo de ser padre. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esa oportunidad que nos da. Padre, hoy podemos decir confiadamente, Señor, que tú eres nuestro Padre, porque tú vives y moras en nuestro corazón. Gracias, Padre, por ese regalo de la vida, por ese regalo que nos diste, Señor, el poder ser tus hijos a quien tú día escogiste antes de la fundación del mundo. Señor, gracias por ese regalo precioso. Gracias, Padre. En esta preciosa noche te agradecemos por lo que tú ya hiciste en nuestra vida. Tú nos escogiste, Señor, antes de la fundación del mundo. Y gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos diste la oportunidad de reinar en vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta preciosa noche por esos padres que tienen esa paciencia, Señor, que tienen ese amor tuyo para cada uno de ellos. Señor, cuando tenemos el amor tuyo para con nuestros hijos, Señor, podemos decir, el amor cubre multitud de faltas. Y eso es lo que tú has hecho en nosotros. Has depositado ese amor en nuestro corazón y hemos podido perdonar, hemos podido, Señor, aconsejar por medio de tu palabra. Y nuestra vida, Señor, que el amor tuyo permanece en nosotros, Señor, podemos vivir la vida tuya en esta tierra. Podemos ser, Señor, ejemplos para muchos matrimonios, para muchas vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Y en este día bendecimos a todos los padres. Y aún por los que no te conocen, Señor, para que puedan ser verdaderamente esos padres amorosos, esos padres, Señor, que puedan decir a sus hijos, así como el Padre me amó, así yo los amo. Gracias, Padre Santo. Bendito sea, Señor. Saludamos a todos los padres, a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Qué gozo, hermanos. Gracias a mi esposa esta noche que nos ha acompañado, nos llena de gozo poder servirles juntos al Señor. Amados hermanos, varones a la distancia, de veras un fuerte y sincero abrazo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban, como dice el apóstol Pablo, paz y gracia a sus vidas. Para mí es un verdadero privilegio poder dirigirme a usted y ser un instrumento en esta obra tan maravillosa que el Señor nos ha encomendado. Damos gracias a Dios por la vida suya, por la vida de todos aquellos hermanos que nos siguen. Gracias damos a Dios por sus vidas. Damos gracias por ese privilegio tan grande, hermanos, varones a la distancia, de poder ser padres, de poder ser partícipes de esa obra tan maravillosa que se nos ha sido asignada. Vean, hermanos, el ser padres no es algo que realmente a nosotros nos dé autoridad como para someter, sino es una responsabilidad. Cuando decimos que es un privilegio, no me refiero a que es una honra que nosotros pretendamos, sino el ser padre significa que somos colaboradores en esta obra tan hermosa del Señor. Así que, hermano, usted es un instrumento de Dios en ese propósito tan grande, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos. Oiga esto, no lo dijo en singular, lo dijo en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde la creación, usted y yo fuimos hechos por la mano poderosa de Dios, como dice la palabra, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿quiénes intervienen en la creación del hombre? En esta asignación tan maravillosa de la paternidad. Interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso fue dicho, hagamos al hombre. O sea que usted y yo fuimos hechos por el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fue vertido sobre nosotros esa palabra, a imagen y semejanza de Dios. Bien. En esta labor, hermanos, tan maravillosa, yo como padre de 3 hijos, puedo decirlo, es una labor tan maravillosa, es una labor que no acaba con la mayoría de edad de un hijo, sino ser padre es para toda la vida. Es una responsabilidad, es una capacidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Una tarea, es una asignación, es una asignación. ¿Por qué decimos que el ser padres, hermanos, es una asignación? ¿Y qué queremos? ¿A dónde queremos dirigir el mensaje el día de hoy? Cuando a nosotros se nos es dada una asignación, ¿sí? Y en este caso la asignación de ser padres, encontramos que uno de nuestros más grandes enemigos del hombre es la ignorancia del propósito o la ignorancia de sí mismos. Hermanos, no existe nada más frustrante que el hecho de saber quién eres o no saber qué hacer con aquello que Dios te ha dado. Oiga esto, no saber quién soy y no saber qué hacer con aquello que Dios me ha dado es un hecho que produce frustración en nuestra vida. Por eso es que el día de hoy encontramos muchos padres frustrados en esta tarea hermosa. Veo personas que creen que ser padre es decir, bueno, yo ya te saqué adelante, ya tenés 18 años y yo ya terminé mi trabajo con vos. Creo que no es así. La asignación, la tarea de ser padres
Es una responsabilidad muy grande que Dios ha querido compartir con usted y conmigo en esa gran formación que hoy Dios está haciendo en nuestra vida. Así que, hermano, hoy creo que usted no es un hombre frustrado porque seguramente entiende el hecho de saber quién es y qué hace con aquello que Dios le dio. Y yo me quiero referir específicamente hermanos, al tema de la paternidad. Hay un salmo que hace algún tiempo yo estudié y el día que yo lo encontré, pues me hizo entender muchas cosas, y es el Salmo 82 y verso 5. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Oiga esto. Repito el versículo 5 del Salmo 82. No saben, no entienden, andan en tinieblas y tiemblan los cimientos de la tierra. ¿Por qué hemos querido abordar este versículo 5 del Salmo 82? Este versículo 5 del Salmo 82, en su parte final, dice que tiemblan todos los cimientos de la tierra. La tierra misma y sus cimientos se estremecen a causa de que el hombre no sabe, no entiende y anda en tinieblas. Ahora, por eso decíamos hace un momento, hermanos, que nuestro enemigo más grande se llama la ignorancia. La palabra lo dice de esta manera: mi pueblo perece por ignorancia. Hay muchos padres a lo largo, los encontramos, hombres frustrados, también madres frustradas, de no poder hacer aquella obra que les ha sido encomendada. ¿Sí? Hay gente que dice, cría hijos, cría cuervos y te sacarán los ojos. La Biblia no ese es el enfoque, ese no es el propósito de Dios. Hermanos, es terrible que se nos dé algo y nosotros no sepamos qué hacer, no entendamos cómo hacerlo. Y cuando hablamos de la paternidad, hermanos, está incluido en esto cuando dice no saben, no entienden, ¿sí? Y andan en tinieblas. Mire, es realmente tres cosas muy importantes que todo padre debe estar consciente. Primero, una falta de conocimiento cuando dice el Salmo 82:5, no saben, ¿sí? El no saber, hermanos, el no tener conocimiento acerca de la asignación del padre, de ser padres, es algo que produce frustración en nuestra vida. Segundo, dice, oiga cómo dice, no saben ni entienden. Mire, cuando una cosa es no saber y otra es no entender. Y cuando yo no entiendo, yo no puedo comprender mi entorno, el medio ambiente en el cual yo debo desarrollar la paternidad. Y tercero, porque no quiero quedarme en este punto, en estos tres puntos, cuando dice la palabra camina en tinieblas. La palabra tinieblas, hermanos, es una palabra que obviamente nos revela que hay un problema de carácter espiritual. Así es un problema espiritual. Cuando un hombre no sabe, no entiende y anda en tinieblas, obviamente el resultado de no saber, de no entender y de andar en tinieblas da como resultado que su hogar hoy sea un fracaso. Y obviamente prueba de lo que hoy vivimos en nuestra sociedad, tantos hijos abandonados, tantos jóvenes en las calles, tantos jóvenes pertenecientes a pandillas, metidas en diversas cosas o problemas.
la cual hoy los jóvenes pueden fácilmente extraviarse, es porque realmente los cimientos, porque no han tenido un padre, un hogar, hermanos. Y por consiguiente, pues, como dice, se estremecen los cimientos de la tierra. Bien, quiero leer lo que dice el libro de Malaquías, hermanos, en el capítulo 4 y versículo 5. Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta Isaías está anunciando, Elías, está anunciando un tiempo, oiga esto, está anunciando un tiempo en que Dios hará volver o va a producir la reconciliación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dice después, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque si eso no se diera, obviamente la tierra iba a ser herida con maldición. Mire, esto se refiere al establecimiento del reino de Dios y el rey en la tierra. Con la venida de Jesucristo, Él vino a reconciliar a la humanidad. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Y Él, al reconciliar, hermanos, al hombre con Dios, de una vez Él restablece la relación entre padre e hijos. No podemos decir en este momento que la tierra está viviendo está bajo maldición, porque como dice la carta o el libro de los Efesios en el capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Padre, Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. O sea que aquí se anunciaba un tiempo de reconciliación entre padres e hijos. Así es. Con la venida de Cristo ocurre, esa reconciliación en la cruz. Las relaciones entre padres e hijos fueron restauradas, como también nuestra relación con el Padre, nosotros sus hijos, ha sido restaurada. Dice la palabra que hoy nosotros tenemos acceso directo a través del Hijo. O sea, fueron restauradas las relaciones. Y a causa de la restauración de las relaciones entre padres e hijos, hermanos, hoy la tierra no está bajo maldición, sino hoy la iglesia, los hijos de Dios, como dijimos hace un momento, vivimos en un tiempo agradable, perfecto, bajo esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y entonces yo debo de entender que estoy viviendo en un nuevo pacto en el cual hoy yo estoy bendecido con toda bendición. Entonces la paternidad, la cual usted y yo estamos ejerciendo el día de hoy, no es una paternidad que esté bajo maldición, sino es una paternidad en la cual usted y yo experimentamos esa gracia de Dios y nosotros hoy vivimos bendecidos con toda bendición. Mire qué hermoso, ¿verdad? Hoy esa asignación, esa tarea que Dios ha querido compartir en esa semejanza de Dios, hermanos, es una tarea que no es cuesta arriba, sino con la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios mismo. Hoy usted y yo en esta asignación, hermanos, estamos siendo respaldados por Dios mismo, porque como padres somos una bendición. Estamos bendecidos. Mire qué hermoso.
Un padre que entiende esto que hoy estamos diciendo es un padre que definitivamente puede influenciar de una manera gloriosa en la vida de sus hijos. Un padre que, aunque se diga ser cristiano, pero que no ha entendido que vive bajo un nuevo pacto, hermanos, la tiene definitivamente cuesta arriba, porque lo único que puede ver son las dificultades y lo que él observa es ataduras generacionales. Él ve problemas, él ve que los hijos son una carga, que la familia, que la esposa, hermano, que todo eso es algo que él realmente no sabe sobrellevar. ¿Cuántos hombres hoy dirían, si de haber sabido que esto es ser padre, yo no me caso, no me meto a compromisos? No. Mire, yo como padre, lo primero que entiendo es que mis hijos no son míos. Yo soy un colaborador a la obra de Dios. Yo soy el instrumento que Dios ha usado y que los hijos que a mí me fueron dados, ¿sí? Me fueron dados, esos hijos, más que hijos míos, son hijos de Dios. Y es impresionante, hermanos, entender que mis hijos son hijos de Dios. Porque han habido situaciones en mi vida en los que he tenido que decirle a mis hijos, bueno, yo no soy tu proveedor es el Señor. Así que oremos, ¿verdad? Si Dios lo tiene para ti, yo no voy a ser el objeto que corte, que quite las bendiciones de Dios, sino al contrario, yo soy un instrumento de bendición en las manos del Señor. El otro día, tristemente, yo escuché a una persona decirle a uno de sus hijos, ¿sí? Cuando el hijo le decía, quiero estudiar esto, la respuesta de ese padre fue, hijo o hija, se vale soñar. Pero lo que le estaba diciendo era, vos dale, soñá pues, ¿verdad? Yo no te lo puedo dar, ¿verdad? Pero se vale soñar, o sea, con soñar no se pierde nada. Pero creo que cuando asumimos nuestra responsabilidad de padres, sabemos que Dios tiene un propósito perfecto para la vida de nuestros hijos. Hermanos, el no ejercer esa paternidad, esto es lo que ha sido parte, esta es la base de lo cual hoy hay mucha descomposición social. Hermanos, ¿cuántos hijos hoy están sufriendo? ¿Cuánta gente hoy está sufriendo a causa de dos cosas? O de no tener una paternidad conforme al diseño de Dios, o por definitivamente no tener o el padre estar ausente. Esto ha ocasionado en la sociedad, en la nación, en la iglesia, una serie de inconvenientes. Hay una lista de situaciones que se dan en la vida de las personas cuando no han tenido una paternidad efectiva. Así que, hermano, yo lo bendigo de antemano. Sé que usted está siendo efectivo en la responsabilidad, en la tarea que le fue asignada de ser un padre. ¿Sabe usted que a veces, hermano, que según los reportes que yo estaba leyendo, me llamó la atención? Dentro de lo que yo leí recuerdo algunas cosas que dicen que las personas que no han tenido una paternidad o un padre ausente tienen 5 veces más posibilidades de ser pobres. ¿Sí? Dice que las estadísticas dicen que la mortalidad infantil es 1.8 veces más alta para los hijos de madres solteras que para los hijos de madres casadas. Embarazos prematuros, drogadicción, alcoholismo, la falta de oportunidades, ¿sí? En desarrollo en todas las áreas, hermanos. ¿Cuántas cosas ocurren alrededor de una paternidad efectiva? Así que, hermanos, pero para ser efectivo, en esa tarea de la paternidad que se nos fue asignada, usted debe ser un hombre, como lo dijimos, oiga esto, usted debe ser un hombre que sabe
un hombre que entiende y un hombre que vive en la luz, ¿verdad? Porque seguramente el que no sabe, el que no entiende y el que vive en las tinieblas, le va a ser imposible realizar la tarea que le fue asignada. Vea, el tema de la paternidad es tan amplio que yo realmente apenas y me voy a ir por la orilla. Realmente hoy voy a explicar tal vez uno o dos elementos de lo que realmente significa ser padre. Ser padre nos da conceptos muy básicos, oiga esto, nos da ideas muy básicas, como por ejemplo el origen. El padre es el que origina, es el que alimenta a otros, es el que sostiene, es el que soporta, es el fundador y es el protector, entre algunos. Vea qué hermoso lo que dice Colosenses capítulo 1 y verso 15. Oiga esto. No me voy a salir del tema, pero dice el verso 15. Oiga esto. Porque cuando hablamos de Padre, usted tiene la figura de Dios Padre, ¿verdad? Pero este versículo 15 nos va a ampliar un poquito ese concepto. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero ponga atención a esta parte del verso 17. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que toda la creación del universo, oiga, si yo lo entiendo, dice que todo fue creado, oiga, por medio de Él y para Él. Esto significa que Jesús también es Padre. Porque si dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, Él participó en la creación. Oiga, quiero ampliar un poquito este verso, esta idea que nos da la palabra. Oiga, dice Hebreos capítulo 5, verso 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oiga, dice la palabra que Él vino a ser autor, oiga, y consumador, dice otra traducción, ¿verdad? O sea, Él es, oiga, bueno, aquí vamos a reunir un punto. Quiere decir que si todo fue creado por Él y para Él, y ahora nos dice Hebreos 5 que Él es autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, quiere decir que Jesús, hermanos, es parte de ese proceso de creación de nuestra vida. Al final, Él es Padre también para nosotros. Y oiga lo que dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice que Él es el autor y consumador de la fe. Deme un segundito. Aquí creo que lo perdí. Hebreos capítulo 12, perdón, está un poquito lenta. Cuando Él dice que Él fue el autor y consumador de nuestra fe, esto es muy importante entenderlo. Aquí hay dos cosas. Por un lado, hermanos, yo entiendo que Jesús es autor. Y damos gracias que no fue solamente autor, ¿verdad? Porque hoy hay muchos padres que solamente son autores, que engendran, que procrean un hijo. Pero en este caso, Jesús no solamente es un autor, sino es el consumador de nuestra fe. O sea, Él no solo nos dio vida, sino como autor, sino también procura no consumir nuestra fe, sino consumar nuestra fe. Eso es diferente. No es lo mismo consumir que consumar. O sea, estamos hablando de un proceso de
consumación de nuestra fe. Mire, gracias damos hoy, porque Jesús no solamente nos dio vida, sino ahora procura consumar nuestra fe. Ese proceso, hermanos, maravilloso en nuestras vidas, hermanos, oiga esto, Él es el consumador de nuestra fe. Oiga, Él no solo comenzó nuestra fe, Él vigila hasta que se completa. O sea, Él está en el proceso, en el desarrollo de nuestra formación. ¡Qué hermoso! Oiga esto. Él es el que nos hace crecer hasta la medida total de su propósito. ¿Sí? Para que usted y yo nos veamos tal como es Él. Ahora sí, en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Oiga cómo dice 2 Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esta es la parte hermosa, ¿verdad? O sea, que a nosotros no solo se nos dio vida. Cuando dice Hebreos que Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él dice que a nosotros, oiga esto, se nos ha sido quitado el velo. Mire, hermano, ese velo que no, mire, un velo es algo que usted ve algo a medias, ¿verdad? Pero cuando el velo se nos es quitado, nosotros ahora podemos ver con claridad cómo son las cosas. Y cuando nosotros miramos con claridad cómo son las cosas, nosotros podemos ver, oiga esto, y reflejar, como dice este verso, la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Veamos en lo natural, ¿sí? En lo natural uno dice, este niño o esta niña es idéntica a su padre o es idéntica a su madre. Entonces, este versículo es lo que me está diciendo, que usted y yo hoy, hermanos, cada vez nos parecemos, somos más y más parecidos, ¿verdad? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, usted y yo cada vez nos parecemos más en esa paternidad, en esa semejanza, en esa gloriosa tarea que se nos fue asignada. Qué hermoso, ¿verdad? Pero mire, para poder yo reflejar esa gloria, para poder, hermanos, moverme en este tipo de vida a la que yo fui llamado, obviamente algo tiene que ocurrir. Y como dice el mismo verso 18, a nosotros a quienes se nos ha sido quitado el velo. Ahora podemos, ¿qué dice? Ver y reflejar la gloria del Señor. Entonces es importante que como padre yo sea un hombre entendido en el conocimiento de Dios, porque si yo ya no tengo el velo, puedo ver y también puedo reflejar la gloria del Señor. La persona que tiene un velo no puede ni ver ni puede reflejar la gloria de Dios. Qué hermoso, porque en la tarea de esa paternidad, usted y yo, no solamente es algo que se nos asignó y pues y ahí vamos sacando como podamos la tarea, no, al contrario, hermanos, dice la palabra, el Señor, quien es Espíritu, nos hace, oiga esto no es algo que usted procura, usted hace, no, oiga, voy a leerlo despacio, detenidamente. El Señor, quien es el Espíritu, repito, nos hace más y más parecidos a Él. O sea, mire, un bebé, oiga esto, cuando un bebé nace,
Una de las primeras cosas, de las primeras impresiones que hay cuando nace un bebé es a quién se parece. Y uno ve que en el camino a veces los bebés como que cambian su perfil, su rostro, y dice, es que se parece a este, y no nos ponemos de acuerdo. Se parece a la familia del padre o de la madre, ¿verdad? ¿Y a quién se parece? Pero de algo yo estoy convencido hoy, es que el Espíritu Santo a usted y a mí cada vez nos hace más y más parecidos a Él, hermanos. Ah, qué hermoso. Mire, eso no es como aquella canción, ¿verdad? Aquella canción que recuerdo que decía, te pareces tanto a mí, ¿verdad? No, es el Espíritu que ahora me hace más y más parecido a Él a medida que soy transformado a su gloriosa imagen. No nos debe caber la duda, la menor duda, que el ser transformados en su gloriosa imagen y semejanza, oiga, hermanos, es un hecho que para yo ser transformado, debo ser renovado mediante el Espíritu de vuestro entendimiento. Mi entendimiento debe ser renovado día a día, constantemente, por la acción del Espíritu Santo. Mi manera de pensar debe cambiar y entonces yo estoy metido en ese proceso de transformación y a medida que yo me convierto en una persona dirigida por el Espíritu de Dios, puedo ejercer la paternidad. Pero esta es una tarea del Espíritu. Por eso dice, el Espíritu nos hace más y más parecidos. Así que usted, aunque en sus rasgos físicos se parezca a la familia de su padre o de su madre o sus hijos, usted se sienta orgulloso de que uno de sus hijos o de sus hijas se parezca a usted, yo creo que algo debiese prevalecer en medio de estas ideas, es que cada vez nos parezcamos más y más al Señor. Qué hermosos, dice la palabra de Dios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y verso 13, este proceso continuará. Oiga, hermanos, que cuando decimos que Jesús, es el autor de Hebreos 12:2 y consumador de nuestra fe, estamos refiriéndonos a un proceso que continúa hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, si Cristo no solo es el autor, ahora yo entiendo que es el consumador, hermano, Cristo como Padre, hermanos, también, Cristo como Padre, Él está involucrado. Oiga, qué hermoso, hermano. Yo creo que esto es algo glorioso. Él está involucrado en el proceso, ¿sí? O como dice, este proceso continúa, diga usted. O sea, es un proceso continuo hasta que llegue a alcanzar la unidad de nuestra fe. O sea, Él está procurando que la iglesia, que los hijos de Dios, hermanos, alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios para que seamos maduros en el Señor. Una iglesia madura solamente puede llegar a ese nivel si es una iglesia unida en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, usted puede ser de veras, un padre eficiente en esa asignación maravillosa que tiene de parte de Dios, ¿sí? Solamente si usted es un hombre que logra alcanzar esa unidad de fe, esa unidad en el cuerpo de Cristo y ese conocimiento del Hijo. Es decir, que usted y yo lleguemos, oiga, ¿hasta dónde? Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, o sea, a la altura del varón perfecto. Hermanos, yo me siento bendecido hoy, saber que tengo un Padre que no solo mire, yo bendigo la vida de mi Padre, el instrumento que Dios usó,
hoy no está con nosotros, hoy descansa en la gloria del Señor. Pero doy gracias a Dios por Cristo, porque Cristo como Padre hoy está involucrado en el proceso de mi vida hasta que yo llegue a alcanzar la plena y completa medida de Cristo. Qué hermoso. Hermanos, usted y yo estamos comprometidos con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia, en este mismo proceso. Porque este es un proceso que continúa. Y usted y yo somos colaboradores de Dios en esta obra maravillosa. Usted y yo somos parte de esta obra. Ese es el diseño de Dios en el cual usted y yo hoy colaboramos plenamente hasta alcanzar la completa medida de Cristo. Por eso yo no soy padre hasta que un hijo cumple los 18 años, hasta que un hijo se casa. La paternidad, el ser padres, eso me incluye a mi esposa, nos incluye en esa tarea tan hermosa. Eso es algo que toda la vida, hasta el último día de nuestra vida, seguiremos siendo padres en la vida de nuestros hijos. Hermanos, yo de verdad me siento muy bendecido el día de hoy al no ignorar este principio. Creo que este principio es realmente, hermanos, lo que nos sostiene, hermanos, de veras. Esto es lo que nos sostiene. Dice la palabra de Dios en la primera epístola a los Corintios. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo primero que viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Oiga, Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Jesús se convierte, hermanos, Él produjo una nueva generación de seres humanos. Por eso dice la Biblia, el primer Adán y el segundo o el postrer Adán. Nosotros somos parte de ese postrer Adán, del nuevo Adán, ¿verdad? Dice, el Adán primero fue hecho del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Nosotros somos esa nueva generación. En nosotros hoy está la naturaleza. Hay una nueva naturaleza. Y desde ese momento, hermanos, hoy nosotros podemos entender que Cristo también participó de la paternidad. Y por eso dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 30. Oiga cómo dice, el Padre y yo somos uno. Tremendo. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, ese Dios, nuestro Dios, en esa Trinidad, Jesús como autor, como consumador, no solo de nuestra fe, sino habiendo participado en el proceso de creación, de formación, en el de diseño de los hijos de Dios, hoy Jesús puede decir, el Padre y yo somos uno. Quiere decir que el que en él habita el Espíritu de Dios, habita el Padre, habita el Hijo en toda su plenitud. Hermanos, padres, papás, un saludo de veras, muy, muy sincero hasta donde ustedes están el día de hoy. Usted y yo tenemos una tarea muy hermosa. Dios ha querido compartir con nosotros esa semejanza de la paternidad. El Padre y yo somos uno solo. Dice la palabra de Dios, ya para finalizar, Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Verso 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados
después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, si Jesús ha sido Padre para nosotros en todo esto también, hay algo que yo no puedo ignorar. Dice que ahora en estos últimos días Dios nos habla por medio de su Hijo. Escuche, Dios nos está hablando y Dios lo hace por medio del Hijo. Y mediante el Hijo, dice, creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Quiero, hermanos, terminar con este versículo, haciendo una reflexión de este versículo. Un padre es aquel que está dispuesto a sostener, como Cristo estuvo dispuesto a sostener toda la creación, el universo y ahora la iglesia por el poder de su palabra. Un padre es aquella persona que está dispuesta a asumir su responsabilidad de ser el sostén. Y no me refiero a llevar un dinero, es parte, pero el sostén espiritual, asumir el liderazgo, a tomar la iniciativa, a llevar a la casa al propósito eterno de Dios. Un padre es aquel que está comprometido en el sostén de su hogar. Se lo dije, no me refiero específicamente al aspecto económico, porque desgraciadamente, perdón que lo diga así, hay muchos hombres que creen que ser padre es llevar el gasto, comprarle esto al hijo. No, es todo un proceso complejo, pero maravilloso. Y maravilloso porque Dios mismo nos respalda, y por eso dice la palabra, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Nosotros mismos como padres, oiga esto, quiero terminar con esto. Nosotros mismos como padres hoy estamos siendo sostenidos por la palabra de Dios. Nuestra familia, nuestro hogar está sostenido hoy por la palabra de Dios. Porque pueden pasar el cielo y la tierra, pero no va a pasar la palabra de Dios. El respaldo de la palabra de Dios hacia la paternidad es algo innegable, es algo que esa palabra no tiene límites. Y por eso un padre no puede poner límites a los hijos, porque Dios mismo en su palabra no nos tiene límites. Él mismo decía, harán estas cosas y más grandes aún, harán las mismas cosas y aún mayores. El anhelo nuestro es que nuestros hijos hagan mínimo las mismas, pero el propósito es que hagan mayores, ¿sí? El propósito de Dios es que usted haga cosas más grandes, que usted esté más involucrado en esa tarea tan hermosa de Dios. Hermanos, papás, bueno, también las madres, ¿verdad? Porque también hay madres que ante la ausencia de un padre tienen que asumir o han asumido esa responsabilidad. Sean bendecidos a la distancia. Un fuerte abrazo, de veras, de parte de esta iglesia suya, Comunidades de Formación Bíblica. Gracias damos al Señor por ellos, de parte de mi esposa. Hoy ha estado con nosotros un momento. Damos gracias a Dios por la vida de ella, de mis hijos, de su familia, hermanos, también de nuestros padres espirituales que nos engendraron. Un saludo a nuestro apóstol, bendiciones a su vida. Damos gracias al Señor hoy. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú sostienes todo con el gran poder de tu palabra. Nuestras vidas, hogares, todo lo que tú diste bajo nuestras manos está sostenido por el poder de tu palabra. Si tú lo dijiste, tú lo harás. Puede pasar el cielo y la tierra, pero no tu palabra. No fuimos nosotros los que nos comprometimos. Tú te comprometiste, Señor, y no, tu palabra no está en entredicho. Tu palabra no es algo que falle. Los hombres fallan, pero no tu palabra.
Los hombres pueden fallar muchas veces, pero no tu palabra. Y hoy estás hablando y lo haces a través de tu palabra. Gracias por habernos limpiado de todo pecado, como dice este verso, y hoy nos sentaste en un lugar de honor, y ese lugar de honor son los lugares celestiales. La paternidad se desarrolla en lugares celestiales. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, bendecidos, en especial a todos los padres, hoy y siempre bendecidos con toda bendición. Amén.